Y con todos ustedes, Pablo Dors. Cuando el hombre primitivo descubrió el fuego, estaba entusiasmado y entonces compartió esto pues, con todas las personas que encontró en distintos poblados y al cabo de una semana volvió a un poblado donde les había enseñado a hacer el fuego y les preguntó, ¿qué tal con el fuego? Y le dijeron, muy bien. Le condujeron al centro de ese poblado donde habían construido una choza y dentro de esa choza había una urna y en esa urna habían colocado las 2 piedras con las que le había enseñado a hacer el fuego. Y le dijeron, fíjate si es importante para nosotros lo que nos has enseñado, que todas las tardes venimos aquí a esta choza y nos postramos ante estas piedras. Y esto es todo lo que tenía que deciros. Muchas gracias por vuestra atención. He ocupado un par de minutos, pero realmente este es el mensaje. El mensaje es este, que nos enseñan a hacer el fuego y nos quedamos en las piedras. También podría decirlo de otra manera, ¿no? Cuando el sabio apunta a la luna, el tonto se queda mirando el dedo. A mí me ayuda mucho diferenciar la religión de la espiritualidad de esta manera. Decir, la religión es la copa y la espiritualidad es el vino. O la cerveza, dado que estamos aquí con la cerveza. Entonces nosotros que somos personas inteligentes lo que nos interesa es beber la cerveza. Entonces, si esa copa nos ayuda a beber, bienvenida sea, pero si no nos ayuda, pues habrá que buscar en qué copa bebemos, ¿no? Entonces, he querido empezar este encuentro de esta manera porque a nosotros lo que nos interesa es la cerveza, no los vasos. Lo que nos interesa es la luna, no los dedos que apuntan a ella, ¿no? Y lo que nos interesa es el fuego, no las piedras, ¿no? Pues me gustaría hablaros de esto, de la luna, de la cerveza y del fuego, ¿no? Y para hacerlo voy a cantaros una canción. Esto sí que no lo esperabais, ¿eh? Esa canción dice así. De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. O sea, teníais que ver vuestros caretos. O sea, es impresionante la cara que teníais. O sea, era para hacer una foto, ¿no? O sea, porque habéis cambiado por completo de actitud, porque antes estabais en una actitud, digamos, de escucha de una conferencia, ¿no? Y entonces, al oírme cantar, el rostro de la mayoría de vosotros se ha dibujado una sonrisa. Salvo en 2 o 3 que bajaban la cabeza abochornados, abochornados diciendo, pobrecillo, ¿no? A lo que tiene que llegar, ¿no? el deseo de comunicación, ¿no? Entonces, ¿por qué empiezo cantando, ¿no? O sea, aparte del cuento, empiezo con un cuento, porque los cuentos llegan directos al alma, ¿no? Pero ¿por qué empiezo cantando? Porque, primero, para perder la reputación. Para perder la reputación, porque cantar no canto bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto de perder la reputación es muy importante. O sea, no solamente de lo que quiero hablaros, que es de la meditación, sino para todo. Porque si tenemos el foco puesto en nosotros mismos, pues entonces no lo tenemos en aquello que queremos comunicar. Entonces, por tanto, primera cosa, cantar para perder la reputación, ¿no? Entonces, como no quiero perderla yo solo,
pues nada, os invito a que si queréis, si alguno quiere conservar su reputación, que no cante conmigo, ¿no? Y si no, pues os animéis a cantar conmigo, ¿no? Entonces, si os parece bien, a ver si salimos de la zona de confort, ¿no? Y yo canto una estrofa y vosotros pues repetís, ¿no? A ver qué tal si salimos de la zona de confort, ¿no? O a lo mejor nos hace falta un poco de cervezas más, unas cuantas cervezas más, ¿no? De noche iremos de noche, de noche iremos de noche, que para encontrar la fuente, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. Si antes vuestra cara era un poema, ahora ya es la lírica completa, ¿no? Mirad, ¿por qué os he puesto a cantar, ¿no? Además de para perder la reputación, porque la actitud que uno tiene cuando canta es muy diferente que la actitud que uno tiene cuando escucha una conferencia. Porque cuando escucha una conferencia nuestra actitud es mental, es una actitud intelectual, mientras que cuando cantamos es una actitud visceral, ¿no? Yo creo que es muy diferente el intelectual, mental, del sabio. ¿Por qué? Porque el intelectual es aquel que quiere entrar en la realidad para comprenderla, y en cambio el sabio es aquel que permite que la realidad entre en él. Y entonces, yo lo que quiero hablaros en estos 18 minutos o 16 minutos que me quedan es de esa actitud de receptividad, no esa actitud de actividad, sino de receptividad. ¿Sí? Porque la meditación, que es lo que me gustaría hablaros, pues tiene que ver con eso, con la capacidad de acoger, de recibir, no de hacer, sino de recibir, ¿no? Y os voy a pedir, una vez más, y la última, os lo prometo, ¿no? Que cantemos, ¿no? De noche iremos de noche, yo creo que ya no hace falta, bueno, os sumáis más o menos, ¿no? A ver qué tal queda. De noche iremos de noche, que para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra. Pues la verdad es que bastante bien, ¿no? O sea, me he quedado bastante sorprendido, ¿no? Además de para perder reputación y para entrar en la actitud sapiencial, no intelectual, cantamos porque al cantar, aunque no lo sepamos, estamos cumpliendo nuestra aspiración máxima. Y es estar unidos. O sea, de pronto, gracias a una melodía y a unas palabras, ya no somos 250 individuos, sino que somos un coro. Es decir, que la música, la canción, nos ha unido. Y nuestra aspiración máxima es estar unidos. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos, estamos bien. Y cuando estamos separados, cuando estamos rotos, fragmentados, no estamos bien. Entonces, ¿por qué os digo esto, ¿no? De la importancia de estar unidos, no de la unidad? ¿Me oís bien? Un poquito retumba un poco, ¿no? A lo mejor se puede ajustar un poco para que no retumbe, ¿no? Pues digo esto porque la canción, en la tradición cristiana, los monjes lo que hacen no es estar en silencio, sino lo que hacen es cantar. ¿Por qué? Porque generan unidad, ¿no? Y os cuento esto porque la meditación, que es de lo que quiero hablaros en estos 13 minutos que me quedan, la meditación es un proceso de unificación interior. Es decir, normalmente estamos rotos, estamos separados, estamos hacia afuera, y la meditación es un proceso, es un viaje para unificar. Bien, en esta canción que hemos cantado, De noche iremos de noche para encontrar la fuente, solo la sed nos alumbra, están las tres palabras básicas de toda búsqueda espiritual.
de toda búsqueda interior, que es la fuente, la sed y la noche. O sea, todos buscamos una fuente, lo llamamos felicidad, lo llamamos Dios, lo llamamos plenitud, cada uno lo puede llamar como quiera. Caminaremos hacia esa fuente en la medida de nuestra sed. Si tenemos mucha sed, iremos más rápido que si tenemos menos, pero en ese camino que va de la sed a la fuente hay noches. Es un camino nocturno, que hay dificultades, ¿no? Bien, dicho esto, es decir, contado el cuento del fuego y cantada la canción, bueno, mi nombre es Pablo Dors, encantado de estar con vosotros. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Hace 10, 12 años yo publiqué un libro que se llama Biografía del Silencio y desde entonces no he parado de hablar. En ese libro hablo de la importancia de aprender a estarse quieto, la quietud, y desde que hablo de la importancia de la quietud no paro de viajar, ¿no? Parece una contradicción, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Pero podemos vivir nuestras contradicciones de manera dramática. Me apetece mucho tomarme este pastel o beberme esta cerveza, pero también quiero adelgazar. ¿Qué contradicción? ¿Qué hago? ¿No? Podemos vivirlo dramáticamente o podemos convivir serena y alegremente con nuestra contradicción. Es decir, podemos vivir una contradicción armónica, no dramática, ¿no? Mirad, yo os voy a dar nada más 2 definiciones de meditación, que es una manera de convivir. La meditación es una práctica para convivir con lo que somos, con nuestra contradicción, ¿no? De manera serena. Os voy a dar 2 definiciones de qué es la meditación y os voy a decir por qué es importante, ¿no? Y luego, si queréis, en el tiempo de preguntas, pues hablamos de cómo se hace. Pero aquí no voy a explicar cómo se hace, sino qué es y para qué y por qué es importante hacerla, ¿no? Pues la primera definición, ya os lo he dicho, es un proceso, un viaje, una peregrinación para unificar, para estar en nuestro centro, ¿no? ¿Y por qué es importante estar en el centro y no estar dispersos, ¿no? Sino estar centrados, ¿no? Pues aquí pongo el ejemplo de un compás. Si tú tienes un compás, lo tienes la aguja bien pinchada, el otro polo del compás hará necesariamente círculos hermosos y perfectos. Pero si esa aguja no está bien pinchada, el otro polo del compás hará dibujos desgarbados y sin sentido, ¿no? Pues así nosotros, si estamos centrados, hagamos lo que hagamos, sea contestar un correo, sea escribir un informe, sea prepararnos la cena, si estamos centrados, estará bien. Entonces, por eso es importante ir a nuestro centro, no estar permanentemente fuera o permanentemente no sabiendo dónde estamos, ¿no? Entonces, la meditación es un viaje a nuestro centro, un viaje a nuestro centro. Primera definición, ¿no? Y segunda definición, la meditación es un espacio y un tiempo, un marco que tú abres, ¿no? Por ejemplo, dices, voy a estar 5 minutos en silencio y quieto. Has abierto un marco, ¿no? ¿Y qué te encuentras en ese marco? Pues ese marco se convierte enseguida en un espejo. Es decir, lo que encuentras es a ti. O sea, tú, por ejemplo, yo qué sé, te sientas porque quieres encontrarte con Dios, si eres una persona creyente, o quieres encontrarte con la iluminación, y te encuentras que estás pensando pues, que tienes que estudiar para un examen, ¿no? O que estás pensando en que tienes un problema con tal persona, ¿no? Es decir, nos encontramos lo que somos, ¿no? Entonces, es importante mirarse al espejo. ¿Y por qué nos cuesta esta práctica de meditar? Pues nos cuesta por la sencilla razón de que lo que vemos no nos gusta. O sea, es decir, que tenemos un gran drama y es que no nos gustamos. Y entonces nos escapamos del silencio y no queremos vernos en el espejo. Entonces, por eso realmente esta práctica es para gente que quiere verse en el espejo, que quiere conocerse. Entonces, ¿qué pasa si tú perseveras con la mirada en ese espejo y te quedas ahí mirando tu careto, aunque no te guste? Pues lo que pasa, y hay que hablar necesariamente de manera metafórica, lo que pasa es que ese espejo
de pronto, un día o una noche, se convierte en una ventana. Es decir, que eres mucho más de lo que pensabas. O sea, tú pensabas que todo era sota, caballo y rey, y no, hay toda una baraja. Hay un mundo por explorar, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los místicos? ¿Quiénes son las personas que han hecho la experiencia de la interioridad con más profundidad? Aquellos que no solamente se han asomado a esa ventana, sino que han salido y han recorrido la pradera, ¿no? O los paisajes que estaban en esa ventana, ¿no? Es decir, que realmente somos un misterio enorme, pero claro, hay que atreverse a mirar al espejo y hay que atreverse a salir por la ventana, ¿no? Y eso no se consigue si no hacemos ese ejercicio, ¿no? de autoexploración y de autoindagación que es la meditación, ¿no? Y voy a concluir diciéndoos, después de estas dos explicaciones de qué es la meditación, ¿por qué es importante meditar? Pues mira, o la meditación, ¿no? O sea, lo he apuntado hace un ratito, ¿no? O sea, lo fundamental de la meditación es el autoconocimiento, es decir, conocerse, saber quiénes somos, ¿no? O sea, si no nos miramos, no nos podemos conocer. O sea, y es un drama no conocernos, o sea, vivir 20 años, 30 años, 50 años, 70 años, y eres un desconocido para ti mismo, ¿no? O sea, ¿por qué es un drama no conocerse? Porque si no te conoces, no te puedes amar. Porque nadie puede amar lo que no conoce. Entonces es muy triste vivir toda la vida sin amarse a uno mismo, ¿no? ¿Y por qué es importante amarse a uno mismo? Porque si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces es muy triste vivir toda la vida y no amar a los demás, ¿no? O sea, ¿y por qué es importante amar a los demás? Porque si no amas a los demás, no te enteras de qué va la vida. No estás vivo, no te enteras de qué va la vida. ¿Y por qué es importante estar vivo? Pues es importante estar vivo porque cuando estamos vivos podemos vislumbrar o atisbar algo de ese misterio de luz y de amor que los creyentes llamamos Dios y que los no creyentes llamarán el ser o la ley universal o como quieran llamarlo, ¿no? Es decir, que todo lo que se diga del misterio de Dios, si no parte de la vida, es una cuestión doctrinal, ideológica. O sea, por eso es importante estar en la vida, estar vivos de verdad, ¿no? Y ahora sí, voy a concluir, aunque me sobren 2 minutos, ¿no? Es que yo contaba con 18, yo lo había preparado bien, ¿no? Voy a concluir con un cuento, he empezado con un cuento, voy a terminar con un cuento también, que lo he contado en algunas ocasiones, que a lo mejor alguno me ha escuchado contarlo, puede ser, que es la historia de un pequeño pez que está en el océano, y entonces va a preguntarle al pez anciano y sabio, ¿dónde está el océano? ¿Dónde está el océano? Y entonces el pez anciano y sabio le dice, pues el océano es esto. Y entonces dice el pequeño pez, ¿esto? Pero si esto no es más que agua. Y se marchó a buscar a otra parte. Entonces, ¿qué podía decirle el anciano pez a este pececillo, ¿no? Cuando el sol refulgía en resplandores bellísimos en el agua? Era un agua que estaba a una temperatura perfecta, ¿eh? Unos metros más abajo había pececillos de miles de colores, ¿no? Y aquel pequeño pez decía que no había descubierto qué era el océano, cuando lo tenían ahí todo. Esta pequeña historia la escribió Anthony de Melo, un jesuita indio, y la concluye de este modo. Esta sería la moraleja, diciendo, deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que buscar. Basta abrir los ojos y mirar.
no puedes dejar de verlo. Que yo la traduzco, esta conclusión de Antoni de Melo, de una manera un poco más expedita o más contundente: deja de buscar, pequeño pez, no seas gilipollas. Basta abrir los ojos y mirar, ¿no? Es decir, que tantas veces lo que buscamos está aquí y ahora, ¿no? Los cristianos hablamos del reino, el reino de Dios. El reino está aquí y ahora. Esto es, este tinglao es el reino, ¿no? Basta abrir los ojos y mirar, ¿no? Entonces, nos sentamos a meditar y cerramos los ojos para que cuando terminamos abramos los ojos y veamos que esto es la realidad, que esto es el reino. Muchas gracias. Bien, pues esperamos 2 minutos. No, empezamos. No, vamos a por ello. Preguntas. Vale. Soy tan disciplinado que no he sido capaz de llegar a 23 minutos. Ya me he programado yo. Adelante, ¿no? O no sé cómo funciona. Cortas, porfa, ¿eh? ¿Doy yo la palabra o la dais vosotros? Tú das el micro. Muchas gracias, Pablo. Me surge una duda sobre lo que dijiste al principio del vino y la copa, sobre la religión y la espiritualidad. En una charla se presentó un concepto que yo comparto, ¿no? Que es la técnica habla del cómo, las ciencias hablan del qué y la religión habla del por qué, ¿no? ¿La espiritualidad también habla de porqués o habla de otras cosas? Pues qué bonita pregunta, ¿no? La espiritualidad viene del espíritu, ¿no? Spiritus tiene que ver con spirare, con respirar, con soplo, ¿no? Yo suelo decir que la espiritualidad es el cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención que da frutos de armonía y compasión. Es una definición ya muy elaborada, ¿no? O sea, decir, pero lo importante entender es que un cultivo es algo que tú cultivas, que tú trabajas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que trabajar? Lo que eres, que somos cuerpo y mente, eso es indudable, ¿no? ¿Y cómo tienes que trabajarlo? Lo propio de la espiritualidad es la atención, ¿no? Es decir, que es tanto como decir amor. O sea, decir, amamos a lo que estamos atentos, lo cual la conclusión es que amamos profundamente a nuestros teléfonos móviles porque es a lo que más atentos estamos, ¿no? Que lo consultamos más de 150 veces al día, ¿no? Es decir, que la atención es lo mismo que amor. Eso lo decía Simone Weil, pensadora francesa de origen hebreo, ¿no? Que tú amas a tu niño, por ejemplo, a tu hijo, porque estás atento a él, ¿no? O sea, y estar atento es lo que te da amarle, ¿no? Y esa atención es lo que te produce frutos de cara a ti mismo, armonía, unidad, no ruptura, ¿no? Y compasión de cara a los demás, ¿no? O sea, yo creo que más que responder a los porqués, te hace convivir serena y alegremente con tu pregunta. Es decir, que la espiritualidad no te responde las preguntas mentalmente, sino que te hace convivir serena y alegremente con ellas. Eso es lo que te da la espiritualidad, ¿no? O sea, no te resuelve el enigma humano, sino que te ayuda a disolverlo en ti. Porque el resolver es una actividad de la mente, ¿no? Mientras que la actividad del espíritu es disolver, que es distinto, ¿no? Los problemas podemos razonarlos o respirarlos, ¿no? La razón llega a un límite. O sea, tú, por ejemplo,
no puedes razonar por qué se te ha muerto tu hijo. Eso no lo puedes resolver, pero sí que lo puedes disolver. Sí que puedes integrarlo con un camino espiritual. Sí. Pablo, he leído en una entrevista que fuiste a presentar tu último libro ante 400, 500 personas y cuando llegaste ahí dijiste que solo estoy. Y yo te quería preguntar si te sientes solo, si eso está bien o está mal y cómo lo afrontas. Bueno, dije esto porque si no, no se entiende, ¿no? A lo mejor, ¿no? O sea, dije que efectivamente el éxito, en este caso de público, ¿no? es un espejo de la soledad. Es decir, que realmente yo estoy persuadido de que la realidad nos devuelve lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos, ¿no? Y de alguna manera, si tú piensas no sé, pues que la vida no merece la pena, pues tu vida realmente no merecerá la pena, porque conjuras la realidad, ¿no? Y si tú crees que realmente tienes algo que decir, pues realmente resulta que al final es verdad que tienes algo que decir y hay gente que quiere escucharlo, ¿no? O sea, a eso me refería, ¿no? Entonces, ahora ya respondo a la parte que me parece más interesante de tu pregunta, ¿no? Y es, yo sí que tengo que deciros que durante muchos años de mi vida, prácticamente toda la vida, he cumplido este año 60, he padecido de soledad, pero una soledad absurda, porque yo siempre he estado rodeado de mucha gente que me ha querido mucho, ¿no? O sea, pero hoy puedo deciros mi gran descubrimiento, y es que la soledad es una ficción. La soledad es una ilusión. O sea, la soledad es solo un pensamiento, es solo una idea, ¿no? O sea, que en realidad no existe, ¿no? O sea, lo cierto es que estamos acompañados. O sea, vosotros imaginar el cuerpo humano, ¿no? Un organismo, ¿no? Y que diga el dedo índice, me siento muy solo. Pero bueno, pero si estás formando parte de un todo, ¿cómo te vas a sentir solo? ¿No? Es decir, es un error de perspectiva pensar que estás aislado, estás formando parte de un todo. Entonces, el creerse solo es no tener conciencia de la unidad con la que comenzaba yo esta exposición precisamente, ¿no? Entonces, hoy sí que puedo decir que no me siento solo porque he comprendido que estamos unidos. No solamente he comprendido, sino que lo vivo, ¿no? Lo vivo así, ¿no? Es decir, la soledad es solamente un sentimiento y los sentimientos no nos definen, ¿no? Es decir, un sentimiento que es un subproducto de un pensamiento. Es decir, tú sientes de una manera porque piensas de una manera, pero si cambias la manera de pensar, sentirás distinto. Por tanto, esto que os estoy diciendo, y yo creo que el propio montaje del tinglao es para eso, para empezar a pensar de manera diferente. De tal manera que las emociones tóxicas y los sentimientos negativos no se apoderen de nosotros, sino que nosotros no seamos siervos, sino señores de nuestros sentimientos y emociones, ¿no? Me toca a mí, ¿no? Estoy aquí. Muchas gracias. Aquí en la esquina. Nada, el formato 360 tiene sus complicaciones de vez en cuando. Nada, muchas gracias por compartir la reflexión y mi pregunta es un poco por generar, porque a mí a la hora, pues imagínese que a mí me gustan mucho las piedras y las amo a esas piedras, pues por la experiencia que he tenido yo con esas piedras y yo las amo. Y abro la ventana y tengo una montaña de piedras y al final eso lo estoy haciendo bien. O sea, al final, ¿cuál es el criterio o cuál es el criterio válido para considerar que estás en el buen camino? Porque al final el amor pues se puede entender de una forma pues muy cursi y muy etiquetada hoy en día, pero al final el amor tiene una serie de responsabilidades, una serie de consecuencias. Entonces era pues preguntar un poco acerca de qué tipo de ventanas son las correctas o no, o si todas las ventanas son geniales, o si puedes amar una piedra y también es igualmente válido. Qué preguntas más extraordinarias, ¿no? O sea, la verdad.
cualquier ventana, si es tu ventana, es la ventana exacta y necesaria y perfecta para ti. ¿No? Es decir, que aquí no hay cuestión de bueno y malo, ¿no? Sino que realmente todo es perfecto y necesario para ese momento. O sea que si tu ventana no te gusta, bueno, eso es un problema del que haces tú con el te gusta o no te gusta, pero es la ventana que tú necesitas en ese momento para poder crecer, ¿no? Mira, esta pregunta me interesa mucho porque toca un punto muy sustancial, y es que todo esto de lo que os he hablado no es música celestial, que si queréis podemos hablar de la música celestial, o que por supuesto que hay música celestial, pero todo esto que estoy hablando no es música celestial, sino que este camino, el camino interior, el camino espiritual, como cada uno quiera llamarlo, el camino del autoconocimiento, se puede verificar, ¿no? Es decir, que si tú, por ejemplo, vas al gimnasio todos los días, pues oye, tú al cabo de un mes o dos tienes que poder verificar en tu cuerpo que te encuentras mejor y que tienes los músculos más tonificados, estás más en forma, porque si tú después de 2 meses yendo al gimnasio estás igual, pues estás haciendo fatal los ejercicios o tienes un entrenador horrible que no te hace progresar, ¿no? Pues igual con el camino espiritual. El camino espiritual tiene que verificarse, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo sabes que esa es tu ventana, que estás mirando bien, ¿no? Porque da frutos. Entonces, esto es muy importante, esto es clave, ¿no? O sea, podemos decir qué es verdad y qué no es tan verdad. ¿Por qué? Por los frutos que produce. Es decir, si una relación que tienes personal con alguien te da alegría, te da paz, te da buen rollo, esa relación es buena. Si por el contrario te produce un fruto de tensión, de miedo, de envidia, de celos, de mal rollo, pues esa relación no es buena. Es decir, que tenemos un criterio muy claro para verificar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para verificar el camino interior? Pues yo los podría resumir en 3. Hay muchos, hay muchas maneras de poder sistematizarlos, pero los sistematizaría en estos 3. Lo primero, la comprensión espiritual o la claridad interior, ¿no? Fijaros que nosotros normalmente tenemos mucha confusión, porque tenemos demasiadas cosas en la cabeza, demasiadas cosas en el corazón, entonces pues es un jaleo, ¿no? Entonces la práctica de la meditación lo que hace es ayudarnos a quitar, ¿no? Y cuando tú quitas, empiezas a poder distinguir. O sea, si esta habitación está llenísima de cosas, no podemos entrar y no podemos saber cómo es esa habitación, porque está demasiado llena. Y en cambio, si tú empiezas a vaciar, ¿no? Entonces ya puedes entrar y dices, pues aquí hay unas cervezas, aquí hay una bombilla, aquí hay unas personas sentadas, ya puedes distinguir, ¿no? Es decir, que no vemos o tenemos confusión porque tenemos demasiadas cosas. Entonces necesitamos un cierto vaciamiento. Y ese vaciamiento nos da claridad. Entonces es el primer fruto, la claridad, la comprensión, ¿no? El segundo fruto es que si tenemos claridad y no tenemos confusión, tenemos paz interior. O sea, cuando vemos claro, estamos tranquilos, ¿no? Aunque sea algo difícil, bueno, pues ya veremos cómo solucionamos, pero bueno, esta es la cuestión, ¿no? Entonces, lo que nos hace sentirnos mal es no tener suelo bajo nuestros pies y no tener un horizonte al que caminar. Es decir, estar confusos, no saber por dónde tirar, ¿no? Pero si tenemos claridad, tenemos paz, ¿no? Y el tercer fruto es cuando si tenemos paz interior, tendremos energía vital, ¿no? Es decir, que la energía, la capacidad de actuar, de amar, de entregarse, de ponerse en juego, depende de la paz. Si tú estás conflictuado, pues estás más pendiente de ti mismo y no tienes energía para entregar a los demás. O tu energía será simplemente una vía de escapatoria para salir de ti mismo que no te soportas. Entonces el camino espiritual se verifica, o sea, esa ventana la estás mirando bien si cada vez tienes más claridad, más paz y más energía, ¿no? Entonces la gente dice, pero ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Bueno, tengo energía. Tengo energía. ¿Quién más? Vale, hola, gracias Pablo. Bernie, ¿no? Sí, has hablado sobre la meditación como un camino unitivo y de búsqueda del centro, ¿no? Y has mencionado que es un camino
nocturno, con sus sombras y sus noches, obviamente también con su luz, pero mi pregunta va más por el lado de la sombra. En algún momento también he escuchado decirte que hay que aprender a amar, ¿no?, esa sombra. Y creo que una de las características más típicas de nuestra sociedad hoy es justamente que nos condiciona para hacer totalmente lo contrario. Evitarlas a toda costa y no querer verlas, escapar de cualquier manera. Entonces, mi pregunta es un poco doble, pero incluye en el camino espiritual, ¿no? ¿Ese amar la sombra es dado, es un regalo, o tiene que ver con lo que yo hago? Por un lado. Y por otro lado, pues en la práctica, ¿no? Además de mantener la práctica contemplativa o de meditación, ¿cómo intentar amar esa sombra? Es una pregunta inmensa, es para dar una conferencia, ¿no?, sobre la sombra, ¿no? O sea, por simplificar podríamos decir que nosotros somos un misterio de luz y oscuridad, o luz y sombra, ¿no? Podríamos decirlo así: nuestro núcleo más íntimo y más profundo es luminoso, es decir, estamos bien hechos, ¿no? Somos buenos, ¿no? Ese núcleo luminoso está rodeado de un territorio sombrío, ¿no? Estábamos en el Edén, por seguir la mitología bíblica, no estábamos en Edén y nos expulsaron. Entonces empezó pues, el territorio de sombras, ¿no? O sea, las dificultades, ¿no? Ese territorio de sombras, pues en el lenguaje freudiano, es el inconsciente, ¿no? Pues todos los traumas, todo lo negativo que no tenemos bien elaborado, ¿no?, y que está ahí dentro, ¿no? Y como todo eso no nos gusta, pues hemos construido un envoltorio, ¿no?, un mecanismo de defensa, se diría en lenguaje psicoanalítico, ¿no?, para no entrar ahí. Y entonces nosotros normalmente, prácticamente todos, vivimos del envoltorio hacia afuera, vivimos hacia la exterioridad y casi nadie hace la aventura interior. Entonces, ¿qué es hacer la aventura interior? La aventura interior es romper el caparazón, o el envoltorio, atravesar el territorio sombrío, las sombras que estás diciendo tú, ¿no?, y llegar al núcleo de luz, ¿no? La meditación es eso, ¿no? Entonces, la otra cara de la sombra es la luz. O sea, después de la noche viene el día, pero hay que atravesar la noche. Es decir, que realmente no vas a poder tener una gran iluminación o tener una gran experiencia de gracia si no antes no redimes tu oscuridad, ¿no?, y tu negatividad, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacerlo?, ¿no? Pues ahí está lo que tú preguntas, ¿no? O sea, me parece precioso porque, en definitiva, casi podría decir que esta es la gran cuestión de lo que quiero deciros esta noche, ¿no? Así que gracias por esta pregunta, ¿no? Y es que nosotros normalmente con lo oscuro o con lo que no nos gusta lo que hacemos es pelearlo, luchar contra eso. Y es luchando contra eso como lo energetizamos, le damos más existencia, ¿no? Y en cambio, si en lugar de luchar contra lo oscuro, contra lo negativo, ponemos la mirada amorosa, o sea, la contemplación es eso, es mirada amorosa. O sea, si hacemos eso, lo oscuro empieza a perder oscuridad. Es decir, se convierte en luz, ¿no? En el fondo, esta es la propuesta cristiana, ¿eh? La propuesta cristiana es que si la cruz, lenguaje religioso, si la cruz la abrazas, se transforma en luz. Deviene resurrección, ¿no? Pero bueno, este es el lenguaje religioso, ¿no? Pero esto vale para nosotros. O sea, si, por ejemplo, te viene cualquier problema y en lugar de enfadarte, lo agradeces, me ha venido un problema, gracias. Gracias porque esto supone pues, que es una ocasión para crecer. O sea, me lo puedo tomar como una mala suerte o me lo puedo tomar como una oportunidad para crecer. Es decir, que si tú superas esa oportunidad y la siguiente, al final ese problema ya no te aparecerá más, porque ya lo tienes superado, ¿no? Entonces, en el fondo, la práctica meditativa o la práctica contemplativa es para aprender a mirar amorosamente la realidad, ¿no? Y cuando miras con amor, ves belleza. O sea, yo supongo que todos vosotros
En general, sois bastante guapos y guapas, ¿no? Pero realmente no os podéis imaginar cómo os veo yo. Sobre todo algunos. No, en serio. O sea, es decir, que realmente, o sea, ¿por qué es importante cultivar la mirada? ¿Por qué es importante cultivar cómo miramos, ¿no? Entrenar esa mirada amorosa. Es importante, os lo voy a decir que os va a parecer la bomba, porque sencillamente vemos literalmente lo que creemos. Vemos literalmente lo que creemos. O sea, ¿por qué no vemos milagros? La mayoría de vosotros no veis milagros, ¿no? ¿Por qué no vemos milagros? Porque no crees en ellos. Porque estás en el paradigma racional que te dice los milagros no existen. Entonces, por eso no los ves. Pero si en vez de estar en ese paradigma, estás en otro paradigma, los ves. O sea, vemos literalmente lo que creemos. Y, por tanto, ¿en qué relato vives? Esa es la cuestión, ¿no? ¿En qué relato vives? Lo veo aquí, percibo movimiento de la asamblea, esto ya, no sé si está terminando, ¿no? ¿O no? ¿O tenéis alguna pregunta más? ¿Sí? No. Pablo, gracias. Yo te quería preguntar por esas personas que, como comentabas, ¿no? Solemos vivir para afuera en lugar de adentrarnos en esa aventura interior. Como que muchas veces caigo en la desesperanza de sentir como que, creo que no, pero como que la capacidad del ser humano, esa capacidad contemplativa del ser humano, depende de la persona. A veces me da como esta impresión, ¿no? Porque hay muchas personas que reivindican que ellos no tienen esa capacidad, ¿no? para hacer esa visión introspectiva de sí mismos y para aventurarse en esa interioridad. Entonces, a veces, pues eso, me da como por pensar, ¿no? Si es una cuestión de carácter, es una cuestión de costumbre, es una cuestión de trabajo, es una cuestión de gracia, no lo sé. Pero partiendo de la base de que yo quiero pensar que todo ser humano tiene esta capacidad de conocerse así, conocer lo que hay detrás de la ventana, te quería preguntar cómo se activa esa capacidad de meditar para este tipo de personas sobre todo. O sea, decir, la primera parte de tu pregunta me parece también muy interesante, ¿no? Porque o sea, yo creo firmemente que todos tenemos, o sea, que eso es una vocación universal, todos tenemos vocación contemplativa. Es decir, que todos estamos llamados a mirar y a escuchar. Es decir, yo suelo decir mucho en mis conferencias e intervenciones públicas que hemos construido un mundo donde el mito es el pensamiento y la acción. Tenemos un problema, pensamos y actuamos, ¿no? Pero que hay algo más importante y más básico y más esencial que pensar y que actuar, y es mirar. O sea, antes de dar vueltas a la cabeza, mira. Porque si empiezas a dar vueltas demasiado pronto, es que no has mirado. Entonces estás dando vueltas a la cabeza a cosas que no hay. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, primero, yo creo que todos estamos llamados a mirar y a escuchar. Para eso tenemos ojos en la cara y en el corazón, ¿no? O sea, entonces, creo que sí que es una vocación universal. Creo que nadie está llamado solamente a vivir hacia afuera, sino también hacia adentro. O sea, estamos llamados a trabajar, pero también a descansar, ¿sí? A levantarnos por la mañana para acostarnos por la noche, ¿no? O sea, que hay un movimiento de exhalación y de inhalación, ¿no? De dentro y fuera, ¿no? Y que la vida es sana, es saludable, si entramos en ese ritmo de exterior e interior, no solamente exterior, ¿no? Y ahora ya, en la pregunta más en concreto, ¿cómo activar esto? Si tú, por ejemplo, cuando tenía 14 años quería ser escritor, ¿no? Pero realmente, yo quería ser escritor, pero realmente casi nunca escribía. Y así pasaron los años, 15, 16, yo tenía 20 años y yo quiero ser escritor, pero yo no escribía. Yo tenía 25 años y quiero ser escritor, no escribía. Y entonces, ¿cuándo empecé yo a ser escritor? A los 30 años me senté y digo, yo no puedo estar, llevo 15 años diciendo que yo soy escritor y no escribo. Entonces, ¿cómo lo activé? Sentándome todos los días a escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes activar el mundo de la espiritualidad? Pues, por ejemplo, sentándote todos los días a meditar.
¿no? Evidentemente, cuando tú te sientas a escribir los primeros días o semanas o meses o incluso años, pues escribes que son churros. O sea, es decir, que tardas mucho tiempo en escribir algo más o menos potable, ¿no? Pues pasa lo mismo con la meditación. Al principio son churros de meditación, estás muy disperso, pero poco a poco vas haciendo un viaje que te va dando esa paz. Entonces, ¿cómo se empieza? Empezando. ¿Cómo se empieza? Empezando. O sea, no hay que esperar que venga un príncipe azul y que nos diga nada, sino que está en ti la cuestión, ¿no? O sea, ¿por qué no lo hacemos? No lo hacemos porque pensamos que si hacemos esto nos vamos a privar de lo exterior. Y como lo exterior nos llama mucho, pues es que si hago esto me voy a privar de eso. Es exactamente al contrario. O sea, cuanto más haces la aventura interior, lo exterior es más hermoso. O sea que la única manera de hacer la aventura exterior de verdad es hacer contemporáneamente la aventura interior. Esto me ha quedado muy bien, ¿no? Bueno, sí, hay otra persona ahí que tiene el brazo levantado. Vale, sí, la mía es muy sencilla. Muy sencilla. Y va mucho en la línea de lo que preguntó Esther. Pero además de los tuyos, que los hemos visto, es que veníamos juntas y hemos visto los títulos de tus libros y los tres como que nos han llamado de lleno. Pero además de esos, si tú tienes como algún libro que recomendarías como en este viaje, o sea, algo que se te... Si te tuvieras que quedar con uno, que dijeras como, o sea, este es clave... No tengo ninguna duda de cuál recomendaría. Y ciertamente no sería uno mío, ¿no? O sea, decir que... Pero no por humildad, sino porque realmente hay un libro que yo os recomiendo vivamente a todos, que para mí ha sido el libro más importante que he leído en mi vida, y he leído muchos, ¿no? Que se llama Ejercicios de Contemplación. Y este libro lo escribió quien fue mi maestro, que se llama Franz Halics, con J, J-A-L-I-C-S, Franz Halics. Y es un itinerario de cómo hacer de manera muy pedagógica y muy paulatina para hacer esta aventura interior, ¿no? Entonces va dando pistas y pautas muy concretas y es una maravilla. Además, ahora mismo lo hemos reeditado porque había una traducción antigua hecha por un argentino y ahora ya es una traducción española y os lo recomiendo vivamente. Del mundo de la espiritualidad, si queréis libros literarios, pues os recomiendo otros, ¿no? Pero lo que estamos hablando pues es esto, ¿no? Sí. Hola Pablo, buenas noches. Buenas noches. Yo te quería preguntar un poco por la copa que has comentado antes, porque bueno, antes de venir he leído un poco sobre ti y he visto que eras sacerdote católico. Entonces he dicho, ¿de qué manera tu copa, ¿no?, que es el catolicismo, pues influye en tu práctica meditativa o si no quieres, en vez del catolicismo, digamos, la persona de Jesucristo? ¿De qué manera esto condiciona tu práctica? Gracias. Pues muchas gracias porque esta pregunta, pues ahí tocas mi corazón, ¿no? Es decir, que Jesucristo es mi gran amor. Es mi gran amor. Entonces, si tienes un gran amor, pues es que tienes la clave para todo, ¿no? Entonces, ¿cómo no va a condicionar? Lo condiciona muchísimo, ¿no? Es decir, que mi práctica meditativa es genuinamente cristiana, lo cual no quiere decir que yo no haya aprendido de otros muchos que no son cristianos, ¿no? Porque realmente no tenemos, nadie tiene el copyright de la verdad es inclusiva y realmente puedes encontrar verdad en muchas personas y en muchas culturas, ¿no? Pero bueno, a mí yo amo profundamente mi tradición y eso desde ahí me hace amar profundamente también a los otros, ¿no?, que siguen otros caminos, ¿no? Porque precisamente mi tradición lo que dice es que hay que amar, ¿no? O sea, no hay que juzgar y condenar, ¿no? Y es decir, que yo cuando camino a mi centro, para mí mi centro es Cristo. Yo lo llamo así, pero no es que sea necesario llamarlo así. Uno puede meditar aunque no sea creyente, ¿no? O tenga otra religión diferente, ¿no? O yo, por ejemplo, cuando medito con un mantra, con una palabra sagrada cristiana. No medito con otras palabras de las tradiciones que también pueden ser maravillosas, pero no son la mía, ¿no?
Es decir, que yo pienso, no estoy seguro, de que lo mismo que tú no puedes iniciarte en el mundo de la palabra en general, sino que te inicias en la palabra en una tradición lingüística, por ejemplo, el castellano, o el francés, o el alemán, ¿no? Entonces tú aprendes a hablar en una tradición, ¿no? Pues también el mundo espiritual, el mundo del silencio, aprendes en una tradición, que puede ser la cristiana, puede ser la budista, puede ser el sufismo, puede ser otras muchas que hay, ¿no? Es decir, que yo creo que sí que es importante la copa, ¿no? Y no es una cosa irrelevante, porque es la que nos da de beber, ¿no? O sea, es como la relación que hay entre el fondo y la forma. Lo que importa es el fondo, es indudable, ¿no? Pero las formas ayudan a acceder a ese fondo. Es decir, que lo importante aquí no es que tenga un jersey rojo y unas playeras blancas, sino, en fin, la sustancia de lo que estoy intentando comunicar, ¿no? Pero las formas ayudan, ¿no? Es decir, que yo creo que, por decirlo de manera más técnica, la religión es la poética de la mística. La poética es el mundo de las formas, ¿no? Necesitamos formas para ir al fondo, ¿no? Entonces el cristianismo presenta unas cuantas formas, otras tradiciones presentan otras y otras filosofías otras, ¿no? Por ejemplo, esto es una forma, ¿no? Estar así en un círculo, sentados, tomando cerveza, pues eso son formas, ¿no? Pero para llegar a un fondo, lo que en este caso es pues aprender a pensar, ¿no? y aprender a cuestionarnos, y eso es pues precioso, ¿no? Hola, buenas. En el otro lado. Aquí. ¿Dónde estás ahí? Lo primero, muchas gracias por su tiempo y por sus palabras. Ha habido un momento que me ha fascinado muchísimo, que es en el que nos hemos puesto todos a cantar. Ya no solo porque esto parecía It's time to sing, más que It's time to think, sino porque, bueno, pues el sentimiento ese visceral que has dicho tú, ¿no? De unión y de sentir que estamos todos conectados. Y mi pregunta es, ¿qué peligro, si es que usted piensa que lo hay en el sentirse unidos, pero realmente no estarlo? Sobre todo en una sociedad en la que yo el primero, estamos muy pocos acostumbrados a sentarnos con nosotros mismos, a aburrirnos y a ir en contra de esa proactividad, ¿no? De estar haciendo todo el rato cosas y realmente no estar en nuestro centro. Entonces, ¿qué cosas como individuos y como sociedad cree que podemos hacer y cómo podemos notar esa falsa sensación de unión? Falsa sensación de unidad. Eso es. Sí. O sea, yo creo que hay algo que aquí se respira muy claramente y yo creo que cualquier persona que tenga ojos en la cara y corazón en su sitio lo percibe, ¿no? Y es que cuando estamos unidos por algo grande, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, aprender a pensar, pues hay esperanza. Es decir, que veros a vosotros que os juntáis no solamente para beber cerveza y para conoceros entre vosotros, sino también por un horizonte, en este caso el pensamiento libre, la movida del pensamiento libre que estoy leyendo ahí, pues eso es algo que genera esperanza, ¿no? O sea, ¿cuál sería el peligro? Pues el peligro es que se quede uno en la superficie, ¿no? O sea, decir, que se quede uno pues en el, no sé, que me cae bien, me cae mal, no, fíjate qué persona que me miraba así, pues quedarse en la superficie, no ir al núcleo, ¿no? Pero yo tengo, en fin, yo soy una persona con una enorme esperanza. O sea, la gente que dice que el mundo va fatal, yo no me lo creo. O sea, yo creo que el mundo cada vez va mejor. No significa que no haya problemas, ¿no? Pero yo siempre digo, vamos a ver, en esta sala, que somos 250 personas, ¿cuántas personas malas hay? O sea, malas, que sean, digamos, unos cabrones, ¿no? O sea, pues hombre, no sé, vamos a decir 8 o 10, ¿no? ¿No? O sea, que sean realmente unos cabrones, ¿no? O sea, decir que... Pero bueno, pero eso significa que realmente el 90%, 95% no somos unos cabrones, ¿no? O sea, decir, pues esto, o sea, nosotros no es que seamos la élite, ¿no? Sino que esto es una representación de la humanidad. Es decir, que yo estoy convencido de que la humanidad es buena, pero no lo sabe, o no se lo cree, o no lo deja aflorar, ¿no?
Entonces, juntarnos con un propósito hermoso y digno, pues nos ayuda a hacer aflorar eso. Y entonces merece mucho la pena. Vamos, por eso he venido, porque creo que merece mucho la pena. ¿Quién más? Por aquí. Primero, gracias por su aportación y preguntarle rápidamente, hablaba antes de el cómo encontrar en la meditación el amor a uno mismo. ¿Qué pasa cuando una persona mira para adentro, no le gusta lo que hay porque lo rechaza, no cree que esto le pueda alejar a amarse a uno mismo y por lo tanto amar a los demás, que primero debe de encontrar como una tranquilidad y una paz interior para poder mirar para adentro? ¿Qué pasa cuando no lo encuentras? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué pasa cuando no lo encuentras? Preguntas. No me entero. No, ¿qué pasa cuando esa persona no está preparada para mirar para adentro? O sea, yo creo que las únicas personas que no están preparadas para mirar adentro son aquellas que tengan algún grave desorden psíquico. Es decir, que la meditación es para todos, menos para los que tengan problemas mentales importantes, no depresiones pequeñitas, ¿no? Estoy depre, no, que tengan problemas gordos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces poner el foco lo puede agigantar. Entonces, si por ejemplo tomas medicación psiquiátrica, pues quizás hay que empezar más despacio, ¿no? Pero vamos, que seguro que la inmensa mayoría de vosotros no tomáis medicación psiquiátrica, aunque a lo mejor un 20% sí, puede ser, o sea, no lo sé, ¿no? Pero, es decir, que yo creo que todo el mundo estamos capacitados. También es importante entender lo que quiero decir, un buen maestro, una buena guía. No hace falta que sea Ramana Maharshi, pero alguien que ya haya hecho un poco de camino, ¿no? en esto de la meditación, ¿no? ¿Por qué? Porque igual que tú no aprendes, no sé, a tocar el piano solo, sino que vas al conservatorio, pues aquí también, ¿no? Es decir, que es importante tener esta disciplina de dejarse ayudar o aconsejar por quienes ya han recorrido una parte del camino, ¿no? Y si lo haces así, pues encontrarás que poco a poco pues vas transitando esto, ¿no? O sea, de verdad que no es que merezca la pena, es que es para lo que estamos aquí. Yo tengo un lema, ¿no? Que es con el que me gustaría concluir, aunque podemos seguir hablando, pero por lo menos me gustaría, digamos, transmitíroslo, ¿no? Y ese lema es crecer y servir disfrutando. Yo creo que para eso hemos venido a este mundo, ¿no? Para crecer y para servir disfrutando. Es decir, que primero crecer, es decir, intentar ofrecer la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, que realmente evolucionar, estar siempre buscando ser mejor, ¿no? Eso es lo primero. O sea, decir, que la tarea fundamental es el crecimiento personal, ¿no? Ese crecimiento personal no es para quedártelo tú, sino que es para entregarlo. Y por eso también el segundo verbo, servir, ¿no? Entonces, ama a los demás, sí, pero como a ti mismo. Si no hay amor a uno mismo, no hay amor a los demás, sino que hay desfogue y otras cosas, ¿no? O sea, entonces, y el criterio para saber que estamos creciendo y sirviendo bien es si disfrutamos. O sea, por ejemplo, para mí un criterio para saber que esto funciona es si me lo estoy pasando bien, ¿no? Si tengo ya malas vibraciones de que no, pues entonces algo no funciona, ¿no? Así que por ahí iría. Muy bien. Pablo, aquí. Sí. No. ¿Dónde estás? ¿Dónde antes? Ah. Aquí, gracias. Me ha encantado la comparativa del compás, el hecho de estar centrados. Sí. Yo tengo la impresión, y yo misma vivo, ¿no?, en un mare magnum de emociones, arriba, abajo, 1000 distracciones que todavía te arrastran más. Entonces, ¿cuál es tu consejo o en tu experiencia, cosas prácticas para ayudar a recoger este mundo de exteriores sentimientos? Gracias. ¿Para recoger? Sí, para recoger un poco todos los sentimientos, integrarlos, ¿no? Consejos prácticos.
Mirad, claro, son preguntas que cada una es un mundo entero, ¿no? Pero bueno, por eso son bonitas, ¿no? Mirad, para casi todo el mundo emocional y sentimental se despierta en nuestras relaciones interpersonales, en la relación que tenemos unos con otros, ¿no? Y para las relaciones interpersonales yo os voy a dar, o te voy a dar, dos consejos, que son, no es porque los dé yo, pero son buenísimos, ¿no? Primero, la gente que te rodea es un espejo. Es decir, esa gente que te rodea está reflejando lo que tú eres. Entonces, si tú encuentras a alguien que es insoportable, es que hay algo insoportable dentro de ti. Y por eso te lo encuentras, para que lo veas, ¿no? Si tienes un problema, si ves que, yo qué sé, que tus padres tienen problemas entre ellos, pues es que seguramente hay también un conflicto interno en ti, ¿no? Es decir, que todo lo que nos rodea no es caprichoso o arbitrario o de buena o mala suerte, sino que es un espejo de tu alma. Es decir, que tenemos lo que nos merecemos. Esto es muy gordo, porque nosotros pensamos que la culpa tiene los demás, ¿no? Pero realmente nosotros hemos generado eso que está a nuestro alrededor. El primer consejo, o primera clave, lo externo es un espejo de lo interno, ¿no? O sea, vosotros no estáis aquí en este tinglao por casualidad, sino porque os corresponde estar aquí. Esto es un espejo de vuestro interior, ¿no? Y segunda clave, que esta es más concreta, piensa que los demás saben perfectamente lo que piensas. Es decir, nosotros tenemos la presunción de creer que los demás no saben lo que pensamos de ellos. Es un error. Todos saben perfectamente lo que pensamos de ellos. ¿Qué quiero decir? Que si yo, por ejemplo, digo, esta gente no me cae bien. Si yo pienso eso, aunque yo no os lo diga, lo vais a percibir. Y por el contrario, si pienso, esta gente es estupenda, aunque no os lo diga, lo vais a percibir también. Y por tanto, si tienes un pensamiento negativo de alguien, corrígelo y transfórmalo en positivo. Quítale esa hierba mala y pon una flor. O sea, puedes trabajarlo, porque si te trabajas dentro, lo de fuera se conjurará para bien, ¿no? Entonces, esto lo podría resumir en dos frases, ¿no? Y es, piensa mal y enfermarás, y piensa bien y acertarás, ¿no? Y luego ya pues está todo el trabajo emocional, que esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero bueno, la clave fundamental del trabajo emocional, la enuncio pero no la explico, es tú no eres tus emociones. Tú puedes tener tristeza o tener miedo o tener asco o pero tú no eres eso. Y por tanto, lo puedes dejar, no te puedes distanciar, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o cómo hacemos. Última pregunta. Aquí, Pablo. ¿Dónde estás? Mueve las manos ahí. Hola, Pablo, gracias. Yo te quería preguntar dos preguntas cortas. ¿Cuál es la diferencia entre la oración y la meditación? ¿Y cuál es la postura de la Iglesia Católica frente a la meditación sin oración? Pues lo que yo he explicado llamando meditación es una forma de oración. Es decir, hay muchas formas de oración y esta es una. Y es la oración contemplativa. O sea, hay una oración vocal o verbal que simplemente consiste en recitar plegarias, que es lo que la gente entiende por rezar. Luego hay una forma de oración mental que tiene que ver con el discurso, con la reflexión, con la lectura de la Sagrada Escritura. Es una oración de la mente, ¿no? Donde el protagonismo no lo tienen las palabras, sino el pensamiento, ¿no? Luego hay, en la evolución del camino espiritual, hay lo que se llama la oración afectiva,
donde lo importante ya no son ni las palabras ni los pensamientos, sino los sentimientos, ¿no? La acción de gracias, la petición de perdón, ¿no? Y luego está la oración contemplativa, donde lo importante no son ni las palabras, ni los sentimientos, ni los pensamientos, sino Él, Dios, el silencio, el misterio, ¿no? Entonces, lo que llamo meditación es lo que en la tradición cristiana se llama oración contemplativa, ¿no? Entonces, en la Iglesia hay personas que no entienden la palabra meditación y les asusta, ¿no? O sea, pero cuando se dice oración contemplativa, pues ya se quedan tranquilos. Bueno, pues llamémosle oración contemplativa y ya se quedan tranquilos, ¿no? Pero es el contacto íntimo, en silencio, estar a solas, como decía Teresa de Ávila, con quien sabemos que nos ama, ¿no? Esto es la contemplación, ¿no? Bueno, familia, pues no sé, ha sido un placer, una alegría estar con todos vosotros. Gracias.